escena colmada de misterio y tensión, el capítulo 14 del libro del Éxodo nos sitúa en un punto decisivo de la historia del pueblo de Israel. Como leemos en Éxodo 14, 1-2, y habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Esta directiva divina representa un quiebre estratégico, un aparente retroceso que desafía toda lógica humana. El pueblo había estado avanzando constantemente hacia el sureste, alejándose de Egipto y adentrándose en el desierto. Sin embargo, de pronto, Dios les pide que giren y acampen frente al mar. Desde el punto de vista militar y geográfico, esta acción los colocaba en una situación extremadamente vulnerable. Estaban atrapados, el mar por delante, desiertos a los costados, y el ejército egipcio persiguiéndolos desde atrás. Sin embargo, este encierro no era casual. Era parte de un plan divino cuidadosamente orquestado. Los lugares mencionados, Pihahirot, Migdol y Baal-Zephón, no solo evocan ubicaciones físicas, sino que cargan simbolismos culturales y espirituales. Pihahirot, cuyo significado podría estar relacionado con una boca de canales o incluso lugar de la diosa Hathor, introduce un posible trasfondo religioso egipcio. Migdol, que significa torre, hace referencia a una fortaleza de vigilancia, símbolo del poder militar de Egipto. Y Baal-Zephón, traducido como Señor del Norte, alude a una deidad cananea asociada al control de los mares y los vientos. Acampar entre estos lugares, por tanto, no solo significaba estar geográficamente rodeado, sino también espiritualmente enfrentados a los poderes humanos y religiosos de la región. A simple vista, la orden divina parecía una táctica errónea, pero en realidad representaba una pedagogía de fe. Como lo vemos en el versículo siguiente, Éxodo 14:3, Dios anticipa que Faraón dirá: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Es decir, Dios deseaba que Egipto viera al pueblo como perdido para atraer al opresor hacia su propia destrucción y glorificarse así en su derrota. Este momento de aparente irracionalidad es en realidad una invitación a la confianza radical. A veces Dios nos lleva por caminos que parecen regresos o errores, pero que en realidad son la antesala de milagros. Nos pone en encrucijadas donde nuestras fuerzas humanas no bastan, precisamente para mostrarnos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Como enseña 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El giro inesperado no fue una desviación del propósito divino, sino la oportunidad perfecta para una intervención milagrosa. El pueblo aún no lo entendía, pero Dios ya había trazado la ruta hacia la salvación. Este patrón se repetirá a lo largo de la historia bíblica. La cruz, por ejemplo, también parecía una derrota absurda hasta que se reveló como el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte. Por tanto, la instrucción de acampar frente al mar es más que un detalle geográfico. Es una lección eterna. Cuando Dios guía, incluso el camino que parece más incierto es en realidad el sendero más seguro, porque detrás de cada giro inesperado hay un propósito eterno que nos conduce, no solo a la liberación, sino al conocimiento más profundo de quién es nuestro Dios. El versículo 3 nos revela la estrategia divina, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Según el relato bíblico, lo que parecía una estrategia militar desorganizada era en realidad una trampa providencial tendida por Dios mismo. La ubicación geográfica de los israelitas daba la impresión de estar confundidos y atrapados, sin ruta de escape. Esta percepción, como vemos, no era casual, sino diseñada para despertar la soberbia y la confianza excesiva del faraón. Esta situación provocaría en Faraón una interpretación equivocada de los hechos, que Israel estaba perdido, sin dirección, vulnerable. Su ego, ya golpeado por las plagas y la humillación de haber tenido que liberar a sus esclavos, se vería tentado a recobrar su autoridad a través de una acción bélica. Lo vemos en cómo Dios anticipa su reacción con absoluta precisión. La arrogancia de Faraón es en este sentido un instrumento en manos del Altísimo para ejecutar juicio y revelar su gloria. En Éxodo 14:4, Jehová declara: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Esta declaración nos confronta con una de las temáticas más discutidas del Antiguo Testamento: la tensión entre el libre albedrío humano y la soberanía de Dios. La fórmula endureceré el corazón no implica que Dios obligue a Faraón a hacer el mal, sino que le permite persistir en su rebelión para que, a través de su caída, Dios sea conocido como el único soberano. El verbo hebreo utilizado, azak, sugiere una consolidación o fortalecimiento de lo que ya estaba presente, un corazón obstinado. En otras palabras, Dios permite que Faraón siga el camino que ya había elegido, pero lo hace dentro de un marco de propósito redentor y revelacional. Como afirma Pablo en Romanos 9:17, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi
poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto nos enseña que incluso los planes de los impíos, las decisiones equivocadas de los poderosos y las tragedias aparentes en la historia humana no escapan del dominio de Dios. Él sigue siendo el Señor de la historia, y su gloria no depende de la cooperación de los reyes, sino que se manifiesta incluso a través de su oposición. El resultado final es que sabrá Egipto, es decir, las potencias del mundo, que yo soy Jehová. En términos espirituales, este pasaje nos confronta también con nuestras propias arrogancias. Como Faraón, muchas veces creemos tener el control, confiamos en nuestras estrategias, en nuestra fuerza, en nuestros recursos. Pero Dios, en su amor y justicia, interviene para desarmar nuestros ídolos de seguridad. Nos permite ver que los caminos de orgullo conducen a la ruina, mientras que los de obediencia llevan a la vida. El endurecimiento del corazón de Faraón se convierte así en un espejo. ¿Estamos nosotros también endureciendo el nuestro cuando Dios nos llama a rendición? Finalmente, el texto subraya que todo esto ocurre para que se manifieste la gloria de Dios. Esta gloria no es solo la que brilla en su victoria, sino la que revela su santidad, su justicia y su fidelidad a su pueblo. La derrota de Faraón no es un espectáculo gratuito, sino un acto de vindicación divina. Israel verá, Egipto sabrá, y la historia recordará que Jehová es Dios, y no hay otro. Cuando los israelitas vieron acercarse a los egipcios, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Éxodo 14:10. El miedo que se apoderó de ellos no era infundado desde una perspectiva humana. Estaban acorralados entre el mar, el desierto, y un ejército armado dispuesto a destruirlos. Sin embargo, este miedo, aunque comprensible, desató una reacción de desesperación que derivó en acusaciones irónicas contra Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Éxodo 14:11. Esta frase revela la magnitud de la crisis espiritual del pueblo. Preferían la esclavitud conocida a la libertad incierta y se aferraban al pasado como si fuera más seguro que la promesa divina. Lo que vemos aquí es una forma de amnesia espiritual, una pérdida temporal de memoria respecto a la fidelidad de Dios. A pesar de haber presenciado 10 plagas, el poder de Dios y su dirección mediante la columna de nube y fuego, el pueblo dudó. Este patrón se repite a lo largo del peregrinaje. En momentos de presión, los milagros anteriores parecen desvanecerse de la memoria colectiva. El miedo neutraliza la fe cuando no se alimenta constantemente de la verdad. La respuesta de Moisés, sin embargo, no fue de pánico, sino de liderazgo espiritual. Como leemos en Éxodo 14:13, Moisés dijo al pueblo: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Esta declaración es una exhortación triple: no ceder al temor, mantener la posición y observar con fe. El verbo ver tiene aquí un matiz teológico. No se trata de una contemplación pasiva, sino de una percepción espiritual que confía en la acción de Dios antes de que ocurra. Esta visión de la salvación es anticipatoria. Moisés invita al pueblo a mirar lo invisible, a contemplar lo que aún no se ha manifestado, con la certeza de que Dios obrará. Esto se conecta con Hebreos 11:1, que define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Moisés en ese momento modela esa fe madura que ha sido formada a lo largo de su propio camino con Dios. En Éxodo 14:14, Moisés pronuncia una de las frases más poderosas de todo el relato: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta declaración pone el peso de la victoria no en las armas, ni en la habilidad humana, sino en el brazo extendido de Dios. Aquí se manifiesta la figura de Jehová como el guerrero divino, una imagen que resuena en pasajes como Deuteronomio 1:30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. La tranquilidad que Moisés exige no es pasividad, sino confianza activa. Implica cesar la murmuración, detener la ansiedad y ponerse en modo de espera expectante. En momentos de crisis, cuando no podemos hacer nada por nosotros mismos, Dios muchas veces nos llama precisamente a eso, a estar quietos para ver su poder desplegarse. Como afirma el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta sección nos deja una poderosa lección. El miedo puede nublar la visión espiritual, pero la fe trae claridad y dirección. Cuando el pueblo clama con temor, Moisés responde con convicción. Y en ese contraste entre desesperación y fe, aprendemos que la diferencia no está en las circunstancias, sino en la perspectiva. Unos vieron un callejón sin salida. Moisés vio una puerta que Dios aún no había abierto. Pero Dios no se detiene en palabras. Como leemos en Éxodo 14:16, Dios ordena: «Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo». Esta instrucción marca el punto de inflexión del relato. Ya no se trata de esperar pasivamente, sino de actuar conforme al mandato divino. La fe se expresa ahora en la obediencia activa.
La vara, símbolo del poder delegado de Dios, es levantada no porque tenga poder en sí misma, sino porque representa la autoridad divina ejercida a través de un siervo obediente. Dios, que podría haber abierto el mar con solo su palabra, elige hacerlo mediante la cooperación de Moisés. Esto nos revela un principio espiritual fundamental. Dios obra lo sobrenatural cuando su pueblo actúa en fe. El milagro se produce cuando Moisés extiende su mano. Este gesto se repetirá en otros momentos de la historia de Israel, como cuando Josué extiende su lanza en la batalla, Josué 8:18, mostrando que la intervención divina muchas veces requiere la colaboración humana. En ese momento la columna de nube, que había estado guiando al pueblo durante todo el trayecto, cambia de función. Como leemos en Éxodo 14:19-20, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube se apartó de delante de ellos y se puso a sus espaldas. Esta maniobra es tan estratégica como simbólica. Dios no solo guía, también protege. La columna se convierte en un muro entre los israelitas y los egipcios. Para los hebreos era luz, para los egipcios oscuridad. Este contraste entre luz y tinieblas es profundamente revelador. La misma presencia divina que ilumina el camino de los justos ciega a los impíos. El simbolismo permanece vigente hoy. Para el corazón creyente, la presencia de Dios ofrece dirección, esperanza, consuelo. Pero para quien resiste, esa misma presencia puede convertirse en incomodidad, confrontación o juicio. Como lo expresa 2 Corintios 2:15-16, el mensaje de Dios es olor de vida para unos y olor de muerte para otros. Aquí se revela también la figura del ángel de Dios, una expresión que muchas veces en el Antiguo Testamento se refiere a una manifestación directa de la presencia divina, incluso una teofanía. Este ángel es el mismo que se había aparecido a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:2, y su acción refuerza la continuidad de la guía de Dios desde el llamado de Moisés hasta este momento decisivo de liberación. Este episodio nos enseña que la obediencia a las instrucciones divinas no es irracional, aunque lo parezca. Extender una vara hacia un mar es desde la lógica humana una acción sin sentido, pero en el marco de la fe es la llave que desata el milagro. Cuando Moisés obedece, aunque no vea aún el resultado, está afirmando que la palabra de Dios es más real que las circunstancias visibles. En ese acto de obediencia, el cielo se inclina hacia la tierra y el mar comienza a ceder su lugar ante el paso de un pueblo redimido. Durante la noche, Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Éxodo 14:21. Este versículo resume una de las escenas más poderosas y cinematográficas de toda la Biblia. No se trató de una simple ráfaga de viento, sino de una acción sostenida, intencional, dirigida por Dios mismo. El texto hebreo indica que el viento sopló durante toda la noche, lo que enfatiza la paciencia divina y la participación directa de Dios en cada segundo del milagro. Este no fue un acto instantáneo, sino un proceso guiado, meticuloso, diseñado para preparar el camino del pueblo hacia la libertad. El viento oriental, Re'ah Kadim, no es casual. En la tradición bíblica, el oriente suele ser el punto de donde viene el juicio o el poder divino. Oseas 13:15. Fue un viento, pero no cualquier viento. En el marco de la narrativa, este viento representa la intervención invisible pero imparable de Dios, un aliento divino que abre paso entre lo imposible. Es una fusión de lo natural y lo sobrenatural. Un evento físico dirigido por una voluntad celestial. El elemento natural se convierte en instrumento de lo sagrado. Aquí no hay contradicción entre ciencia y fe. Hay convergencia. La naturaleza obedece al Creador. El resultado es impactante. Las aguas quedaron divididas. La imagen es única. Dios no simplemente retira el agua como una marea descendente, sino que la divide y la erige en muros. No hay referencia en el mundo antiguo a una hazaña similar. No hay categoría humana para describirlo. No era una laguna, ni un paso angosto entre lodo. El mar, símbolo bíblico del caos, del abismo, del peligro, se convierte en pasarela, sagrada. Dios no quita el mar, lo parte, y en medio de lo que antes era un obstáculo, establece un camino. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:22. El texto es deliberadamente gráfico. La expresión como muro, kachahoma, se utiliza para enfatizar que no se trataba de simples charcos o bajadas de nivel, sino verdaderos muros de agua, una arquitectura líquida sostenida por el poder divino. Este camino entre muros de agua es más que una vía de escape. Es un símbolo del paso entre dos mundos, de la esclavitud a la libertad, del temor a la fe, de la opresión al propósito. Desde una perspectiva espiritual, este cruce puede ser visto como un tipo del bautismo. El apóstol Pablo lo interpreta así en 1 Corintios 10:1-2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres,
Todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, el cruce del mar no es solo una liberación física, sino una transformación espiritual. No solo cruzaron un espacio geográfico, sino que atravesaron un umbral de identidad. Dejaron de ser esclavos para convertirse en un pueblo libre bajo el pacto. En términos litúrgicos, este momento se convierte en una teofanía colectiva, una manifestación del poder de Dios visible para todos. Cada paso sobre tierra seca era un testimonio tangible de la fidelidad divina. ¿Qué pensaría una madre israelita al ver a sus hijos caminar entre columnas de agua? ¿Qué sentiría un anciano al pisar un fondo marino que jamás había imaginado recorrer? ¿Y qué pasaba por el corazón de Moisés al ver que Dios cumplía lo que había prometido? Era un momento de asombro reverente, de confianza naciente, de temor sagrado. Teológicamente, esta escena también confronta nuestra lógica humana. Dios no eliminó el mar antes de que el pueblo llegara, ni levantó un puente sobre las aguas. Esperó a que la amenaza fuera visible y el temor real para actuar con poder. Así lo hace muchas veces en nuestra vida. No evita el mar, pero lo transforma en camino. No impide la prueba, pero la convierte en testimonio. Este evento debe leerse también a la luz del Salmo 76, 7 y 19. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. El salmista reconoce que los caminos de Dios no siempre son visibles desde el principio, pero son reales y efectivos. El mar, que para el hombre es un límite, para Dios es plataforma. La incertidumbre, que para el hombre es terror, para Dios es oportunidad para revelar su gloria. En resumen, el paso por el Mar Rojo no fue solo un acto histórico de liberación, fue una declaración teológica. Cuando Dios camina con su pueblo, lo imposible se abre en dos. Y cuando Dios actúa, los muros que dividen la vida de la muerte no son de piedra, sino de agua sostenida por fe. Pero la historia no termina allí. El clímax de este relato no es simplemente el paso de los israelitas en seco, sino la manifestación del juicio de Dios sobre los opresores. Como leemos en Éxodo 14:23, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos, todo el ejército de Faraón. Aquí observamos un acto de osadía irracional. Los egipcios, cegados por su orgullo y obsesión por recuperar el control, no comprenden que el camino abierto por Dios no estaba diseñado para ellos. Lo que fue una vía de liberación para los fieles se convertiría en un instrumento de juicio para los impíos. Esta escena representa un principio espiritual clave. Lo que Dios abre para bendecir a su pueblo no necesariamente está disponible para quienes persisten en su rebeldía. La gracia tiene un tiempo. La misericordia tiene un límite, cuando es despreciada. Como leemos en Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, a la vigilia de la mañana, Jehová trastornó el campamento de los egipcios. Éxodo 14:24. Esta expresión marca el momento de la intervención directa y total. No fue un accidente ni un error de estrategia militar. Fue un acto soberano de justicia. La vigilia de la mañana, que normalmente representa la esperanza del nuevo día, para los egipcios significó el amanecer del juicio. En la tradición bíblica, el amanecer es muchas veces el momento del encuentro con Dios. Salmo 46:5, Génesis 32:24-30, pero también del cumplimiento de sus decretos. Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Versículo 24. Esta mirada divina no es pasiva. El verbo hebreo utilizado implica una observación activa, penetrante, como la de un juez que evalúa y ejecuta la sentencia. El Dios que ve, actúa, y lo hace no desde un trono lejano, sino desde la misma nube y fuego que acompañaban a su pueblo. Seguidamente quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Versículo 25. Esta imagen es profundamente simbólica. Los carros eran el símbolo de poder militar de Egipto. Velocidad, tecnología, dominio. Al arrancar las ruedas, Dios desmantela la maquinaria de opresión. Quita la base del orgullo humano. Sin ruedas no hay guerra. Sin estabilidad no hay persecución. Dios destruye no solo al perseguidor, sino el sistema que lo sostiene. Ante esta realidad, los egipcios finalmente comprenden su error. Huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Versículo 25. Este reconocimiento llega demasiado tarde. El juicio ya está en curso. El nombre de Dios, Yahweh, finalmente resuena en boca de sus enemigos. Pero no como expresión de fe, sino como grito de desesperación. Ya no pueden negar lo que han visto. Dios no es una fuerza impersonal ni una ley de la naturaleza. Es un Dios vivo que toma partido por los oprimidos. Y en ese instante culminante, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Éxodo 14:26. Así como la vara fue levantada para abrir el mar, ahora se levanta para cerrarlo.
El mismo instrumento que trazó un camino de libertad se convierte en agente de juicio. Esto revela otro principio espiritual. Dios utiliza los mismos medios para salvar a unos y juzgar a otros, dependiendo de su actitud frente a él. El texto continúa. El mar se volvió en su fuerza al amanecer. Versículo 27. Y cubrió los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, no quedó de ellos ni uno. Versículo 28. Esta no es una venganza caprichosa, sino una justicia perfecta. El poder imperial que se había ensañado durante generaciones contra el pueblo de Dios fue aniquilado en un solo acto divino. El mar, que momentos antes había sido camino, ahora es tumba. La geografía se convierte en escenario de juicio. Este evento también refleja la narrativa apocalíptica futura, donde Dios actuará nuevamente de manera definitiva contra las fuerzas del mal. Apocalipsis 19, 11, 21. Así como Faraón persiguió al pueblo con arrogancia, el enemigo final será juzgado por aquel que es fiel y verdadero. En suma, este pasaje nos recuerda que la justicia de Dios no se duerme. Puede parecer que los opresores triunfan, pero llega un momento donde Él se levanta como juez, y cuando lo hace no queda duda. Jehová pelea por su pueblo. El mar ha vuelto a su cauce. El estruendo de las aguas cierra la escena con un silencio sepulcral. No hay más gritos de egipcios, no hay más ruido de ruedas o cascos, solo las olas tranquilas, y sobre la arena mojada los restos del ejército más poderoso de la época. En ese momento solemne, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodo 14:31. La fe, que había vacilado tantas veces desde Egipto, ahora comienza a tomar raíz. Este versículo marca un hito en la historia espiritual del pueblo de Israel. El verbo vio, ra'á, no solo indica percepción visual, sino comprensión profunda. Los israelitas no solo fueron testigos del milagro, lo internalizaron. La fe bíblica no es ciega, es una respuesta racional y emocional a la revelación divina. Es fe nacida del asombro, del reconocimiento de la mano de Dios en lo imposible. La frase temió el pueblo a Jehová no alude a terror paralizante, sino a reverencia profunda. El temor del Señor, como afirma Proverbios 9:10, es el principio de la sabiduría. Este temor es el resultado natural de ver a Dios actuar con poder y fidelidad. El pueblo no solo se sintió aliviado por haber escapado, se sintió sobrecogido por haber sido parte de un acto divino de liberación sin precedentes. Lo que antes era incredulidad o murmuración, ahora se transforma en confianza, y no solo creyeron a Jehová, sino también a Moisés su siervo. Esta es la primera vez que el pueblo, como colectivo, reconoce a Moisés como mediador, autorizado entre ellos y Dios. El liderazgo de Moisés queda legitimado no por palabras ni promesas, sino por resultados evidentes. Dios mismo ha respaldado a su profeta. Esta relación de confianza será esencial para la travesía por el desierto y la recepción de la ley en Sinaí. Esta narrativa no fue solo una liberación física, fue una pedagogía de la fe. A través de señales visibles, Dios enseñó principios invisibles. Israel debía aprender que el mismo Dios que abre el mar es el que dirige cada paso en tierra firme. Cada milagro se convierte en una lección espiritual. Como señala Deuteronomio 8:2, Dios los guió por el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El cruce del Mar Rojo no es el fin del camino, sino su inicio. El relato resuena aún hoy como una declaración eterna. Cuando no hay salida visible, Dios puede trazar un camino invisible. El mar puede representar nuestras crisis, temores, enfermedades, deudas o persecuciones. Pero lo que fue obstáculo se convierte en testimonio. La fe genuina se forja en el cruce, no en la comodidad. No se trata solo de salir del problema, sino de salir creyendo más profundamente. Espiritualmente, este evento se convierte en un arquetipo de la salvación cristiana. Así como Israel fue salvado del poder de Egipto mediante agua y fe, así también el creyente es liberado del poder del pecado mediante el bautismo y la gracia. Como lo expresa Romanos 6:4, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. En última instancia, la historia del cruce del Mar Rojo no es solo un episodio antiguo, es una promesa viviente, que incluso cuando estamos rodeados por enemigos, obstáculos y miedos, Dios puede abrir caminos donde no los hay. Y cuando esos caminos se abren, y cuando los pasos inseguros llegan al otro lado, no hay mejor respuesta que una fe que nace del asombro, crece en la confianza y se sostiene en la memoria del poder de Dios. Como lo expresó el apóstol Pablo, siglos después, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10:1-2. El Éxodo es, pues, una tipología de la redención, una prefiguración de la salvación en Cristo. Así como Israel pasó de la esclavitud a la libertad, nosotros somos llamados a dejar atrás la opresión del pecado y confiar en el poder de Dios.
Hoy también podemos estar rodeados por un mar de incertidumbre, por montañas de problemas y por ejércitos de ansiedad. Pero la voz de Dios sigue resonando. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Y así como en aquel entonces, Dios sigue abriendo caminos donde los ojos humanos solo ven callejones sin salida. La vara ya no está en manos de Moisés, pero su poder sigue vivo en cada creyente que con fe se atreve a avanzar. El mar rojo sigue partiéndose, no en geografía, sino en corazones que se abren al milagro de confiar. Porque el mismo Dios que venció a Faraón y su ejército, hoy nos invita a cruzar con él hacia la libertad.